Bienvenidos a todos y todas a la presentación del libro de Ariel Morrone, en este caso intitulado Caciques en Construcción, Liderazgos y Legitimidades en Lago Titicaca, Charcas, Virreinato del Perú, siglos XVI al XVII, editado por Sinderesis en un convenio que tiene firmado la Facultad de Filosofía y Letras con la Universidad de Leonardo Higgins de Chile. Ariel es profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, en donde es también jefe de trabajos prácticos de Historia de América I, de los orígenes a la conquista, y investigador adjunto del CONICET en el PROAL, el programa de Historia de América Latina, perteneciente al Instituto Rabiniani, donde nos encontramos hoy. Así que bueno, es una alegría poder participar de esta presentación del libro. Como siempre Ana María decía, Ana María Presta, que recordamos años ya de su fallecimiento. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la grata compañía para la presentación del texto en cuestión a dos colegas, historiadora una y antropóloga la otra, que van a presentarlo, Guillermina Oliveto y Roxana Boisa II. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Guillermina Oliveto, que es doctor en Historia, también por la Universidad de Buenos Aires, es jefa de trabajos prácticos de Historia de América I e investigadora adjunta del CONICET, también aquí en el Instituto Rabiniani. La idea que es entonces que hable Guillermina, posteriormente Roxana Boisa II, el autor en cuestión, el homenajeado, y después abrimos a dudas, consultas y preguntas a todos aquí presentes. Así que bueno, Guillermina, te damos la palabra. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Ariel, por invitarme a presentar esta obra. La verdad es que es un gusto enorme formar parte de esta presentación después de tantos años de trabajo compartido y en esta que es nuestra casa, ¿no? Como dijo Sergio, el PROAL, el Instituto Rabiniani, como parte de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Esta presentación está teñida de nostalgia y de cierta tristeza, porque como recién decía Sergio, Ana María Presta no está con nosotros, aunque sin ella ni Ariel, ni yo, ni Sergio estaríamos acá hoy, ¿no? Y como siempre reflexionamos con Ana María, y Ariel también lo dice en el libro, tampoco estaríamos acá sin un Estado que sostiene las investigaciones con becas, proyectos de investigación, infraestructura y salarios, todo esto magro y sobre todo en estos tiempos y que corre peligro, pero no por eso menos importante destacarlo. Y no puedo dejar de mencionar a Ana María porque ayer se cumplió un año de su partida, como decía Sergio, y la extrañamos, ¿no? Pero no obstante quiero retomar algo que ella siempre decía y con lo que estoy absolutamente de acuerdo, y decía Sergio también, que una presentación del libro es siempre una instancia de celebración compartida, de alegría, y ese es el tono que a ella le gustaría que tuviera esta actividad, con lo cual así va a ser sin dudas. Este libro es el resultado directo de la tesis doctoral de Morrone, aunque no es exactamente su tesis. No lo es porque Ariel realizó una actualización bibliográfica exhaustiva de lo publicado desde su defensa en el 2012 hasta la actualidad, y porque dialoga con sus propias producciones posteriores a su doctorado. Con lo cual, el libro es realmente una obra madura que sistematiza muchas investigaciones propias, pero como decía, en diálogo con las de otros antecedentes o contemporáneos a su propia obra. Mi presentación se centra en comentar a muy grandes rasgos los temas desarrollados en el libro para mostrar los aportes que presenta. Es una tarea difícil porque hay muchísimos aspectos a destacar en relación a cada una de las temáticas planteadas. Porque la obra se destaca no solo por los temas en sí mismos que aborda, sino por la forma muy completa en que lo hace y problematizando absolutamente todo. Y además ofreciendo marcos interpretativos muy claros y hasta novedosos, haciendo uso de herramientas provistas por la geografía crítica, la antropología, la perspectiva jurisdiccional y la etnohistoria, resolviendo cuestiones problemáticas con gran creatividad. Esa creatividad se pone en evidencia, por ejemplo, en esta hermosa tapa, en la que una foto diseñada con inteligencia artificial nos presenta lo que podría ser un conjunto de autoridades indígenas hoy en día,
y enmarcada debajo de un fragmento de documentación colonial como metáfora de la historización que propone la obra. Del mismo modo, hay otra imagen creada para mostrar lo que podría haber sido una reunión fechada más o menos en las primeras décadas del siglo XVII, de un curaca que negociaba cara a cara con los gilacatas de su pueblo. El objetivo de este libro es analizar las formas en las que los caciques de los pacajes del sur y oriente del lago Titicaca sustentaron su legitimidad como autoridades frente al gobierno colonial hispánico, pero sobre todo lo que Ariel llama el frente interno, es decir, de cara a los miembros de sus ayllus, con la hipótesis de que algunos caciques lograron sostener esa legitimidad gracias a que garantizaron el acceso y el control de los recursos materiales e inmateriales de sus ayllus. Esto lo hicieron a pesar, pero también en virtud de formar parte de los dispositivos de dominación colonial. Lo interesante es que el análisis de Ariel no comienza con la invasión castellana, sino que realiza una sistematización sobre lo que se sabe acerca de los pacajes en los tiempos preincaicos e incaicos, de la mano de las investigaciones arqueológicas sumadas a las de la historia. En este sentido, el libro es un aporte formidable. En su capítulo 1 hay un planteo muy prolijo del problema de investigación, de su enfoque para llevar adelante la investigación a partir de un corpus documental formado por fuentes primarias de varios repositorios de Bolivia, de España y de la Argentina, sumado a un corpus documental de documentación editada. Este capítulo brinda además un completo estado del arte de las investigaciones antecedentes sobre las autoridades curacales, con particular foco en los grupos pacajes. Ariel deja en claro su interés también por las personas del común, los tributarios y sus familias, cuya presencia apenas se filtra en la documentación. Centrado entonces en las prácticas de las autoridades, estudia la reconstrucción permanente de la legitimidad cacical a lo largo de las diversas coyunturas en un periodo histórico nada despreciable. Y para ello articula el estudio de la legitimidad a partir de dos variables que se profundizan en todo el libro: la territorialidad y la religiosidad. En sus palabras, se trata de reconstruir el armado de un sistema de dominación expresado territorialmente, sintetizado en un juego de palabras que me gustó mucho, que dice es territorializar una historia e historizar un territorio. Lo que él estudia es cómo el dominio colonial castellano alteró la territorialidad prehispánica, desestructurando y reestructurando parcialmente el acceso y control de recursos en un proceso de reterritorialización en el cual el rol de los caciques fue clave para garantizar la reproducción colectiva desde una posición de intermediación que también les permitió un enriquecimiento individual, especialmente gracias a su participación en los circuitos mercantiles. Entra en juego aquí el segundo eje, que es el de la religiosidad, que fue absolutamente crucial en las diferentes coyunturas para el sostenimiento de la autoridad legítima. Algo que quiero destacar es que todos los capítulos se acompañan de cuadros, mapas, gráficos, árboles genealógicos, de acuerdo al caso y necesidad, que sistematizan y a la vez sustentan también los planteos de Ariel. No los reseño porque realmente son muchos, pero esos cuadros y todo ese material son realmente una contribución en sí misma. Del mismo modo que lo son todas las explicaciones y definiciones relativas a cada una de las cuestiones en las que se profundiza. Todo se historiza en este libro de manera muy didáctica, además. Por eso creo que es muy recomendable para su incorporación en aulas, ¿no? Tanto de grado como de posgrado. Y además el libro está muy bien escrito. Y otra cosa es que los capítulos están, yo diría, exquisitamente hilvanados unos con otros por párrafos de síntesis, ¿no? Y que hacen de puente con el que continúa, pero que tienen hasta, yo diría que por momentos, cierto rulo poético, lo cual se agradece. En el capítulo 2, territorialidad y liderazgo étnico en el lago Titicaca, siglos XV al XVI,
Se exprime la articulación entre la territorialidad y el liderazgo étnico al estudiar las principales transformaciones que ocurrieron en las poblaciones altiplánicas y en sus liderazgos a partir de la conquista incaica hispánica. Estos procesos se estudian anclados en coyunturas específicas, como la ocupación incaica a mediados del siglo XV, la invasión española en torno a 1538, la fundación de la Ciudad de La Paz en 1548, y luego la consolidación del gobierno colonial en la década de 1570 con las reformas del virrey Toledo, así como sus consecuencias que se rastrean hasta las primeras décadas del siglo XVII. En su reconstrucción partimos de la etnogénesis pacaje, en la complejidad del espacio aymara en la época preincaica, para arribar a las modificaciones a partir de la incorporación del grupo, conquista mediante, a la dominación del Tahuantinsuyu, que garantizó el acceso de los incas a grandes rebaños de camélidos, a los recursos agrícolas y mineros en sus valles orientales y a una provisión constante de mano de obra a través de la mita y de la institución de los mitmacuna, estableciendo tanto colonos de otros grupos en el espacio pacaje como llevando a colonos pacajes a otras latitudes. La conquista incaica alteró también el espacio simbólico y político al reubicar a los habitantes en la orilla del lago junto al Capacñán en función del Cusco como nuevo centro y aplicando una nueva definición dual, la de Anán y Urim. Adicionalmente, se alteró la segmentación interna al rediseñar parcialidades y ayllus, lo cual se visibiliza en algunos nombres que incorporaron el sello cusqueño y así permanecieron durante siglos. En la reterritorialización, una vez producida la invasión española, Ariel distingue un primer periodo, el que llama transicional, entre 1538 y 1565, signado por una década de invasión, resistencias indígenas y lo que eufemísticamente se llamó la pacificación. Luego, en esa etapa se dieron los primeros repartos en encomienda, que prefiguraron la etapa de oro de esa institución al no limitar la tributación de los indígenas, lo cual ocurrió más sistemáticamente a partir de 1560. En esta sección se presenta un muy fino trabajo de análisis de las diversas coyunturas junto al análisis de las acciones desplegadas por los caciques. Este libro fundamentalmente aporta a una casuística de las situaciones documentadas respecto de las diferentes autoridades pacá. La madurez del sistema colonial se dio al imponerse, como sabemos, las políticas del virrey Toledo, con la tributación tasada y sobre todo la organización para proveer constantemente mano de obra a Potosí a través de la mita. Como sabemos, el proceso de reducción a pueblos de indios fue el elemento central en todo el proceso reformador. Y eso afectó directamente a las autoridades nativas y a los recursos de los que disponían los grupos. Ciertas cifras son elocuentes. Entonces, Ariel precisa la magnitud del proceso reduccional. Más de 85.000 personas pertenecientes a 121 asentamientos fueron reducidos en 21 pueblos de reducción. A partir de este momento, las capitanías de mita, los repartimientos, los pueblos de reducción y los corregimientos fueron distintas instituciones coloniales que fragmentaron y reconfiguraron el territorio, tensando, demandando y redefiniendo el rol de los curacas de las distintas segmentaciones en tanto intermediarios políticos. En esta coyuntura se forjó un pacto de dominación a partir del cual el gobierno colonial castellano respetaba la jerarquía de los caciques en tanto ellos cumplieran su papel como bisagras o piezas maestras necesarias para el cumplimiento de las obligaciones coloniales. A su vez, siempre fuertemente condicionados, los caciques utilizaron esa posición tanto para mejorar su situación personal y familiar como para morigerar el peso del dominio colonial para sus grupos, tal como lo demuestran los casos estudiados. En el capítulo 3, Desafíos de la autoridad cacical y estrategias de reproducción social, tierra, ganado y tributo, se analizan temas clásicos de la historiografía americanista. Para eso compara muy cuidadosamente las tasas entre 1549 y 1573. Aquí tenemos también una serie de cuadros realmente muy útiles para esa comparación. Es decir,
desde que los encomenderos recibían de los indígenas absolutamente todo lo que necesitaban, desde alimentos, ganado, materia prima, bienes manufacturados, servicios personales, pasando por las primeras tasaciones hasta llegar a las del virrey Toledo con la primacía del tributo en dinero en paralelo al sostenimiento de la Mita de Potosí. Dos cosas para resaltar. Primero, que Ariel estudia en cada repartimiento de los corregimientos de Pacajes y Dumasuyos, dando cuenta el perfil productivo de cada uno en función de los intereses de los sucesivos encomenderos primero y luego de la tendencia a la monetización del tributo junto a la concentración en determinados rubros, ¿no? Como cultivo, ganado o textiles. En segundo lugar, da cuenta de la distancia existente entre lo tasado y lo efectivamente entregado, cosa que pocas veces ocurre en las investigaciones. Ariel hace un trabajo muy fino al respecto. En cuanto a la disputa por la tierra, analiza la progresiva ocupación hispano-criollo de los territorios étnicos a partir de las entregas de mercedes de tierras del Cabildo de La Paz, lo cual fue seguido por lo que sagazmente Ariel llama una triple territorialización, al fundarse los pueblos de reducción, sistematizarse una red de parroquias en torno a los curatos, al mismo tiempo que se establecieron las capitanías de Mita. Por supuesto que todo esto redefinió el posicionamiento y las posibilidades de la agencia de los caciques, quienes ahora se concentraron cada uno en la defensa de las tierras de sus propios pueblos de reducción. Así se presenta la trayectoria de algunos caciques que desplegaron acciones como las de adquirir parcelas que redundaron en su enriquecimiento personal, pero que también fueron la garantía de la reproducción de sus ayllus. Otro tanto ocurrió en la década de 1590, cuando se dio un nuevo desafío de la mano de las composiciones de tierra, cuando muchos hispano-criollos legalizaron las tenencias de hecho y se consolidaron como empresarios agroganaderos, sobre todo en los valles orientales, donde establecieron haciendas. Recordemos que el espacio Pacaje es el espacio del trajín, en el que la riqueza ganadera de las poblaciones altiplánicas fue un recurso disputado. Frente a su drenaje, los caciques procuraron conservarlos, no solo porque eran fuente de alimento y transporte, sino porque eran un símbolo de riqueza y un capital político que se ponía en juego en la redistribución que propiciaban dentro de sus ayllus. Sin embargo, frente a la baja poblacional y las dificultades para pagar las tasas tributarias, algunas autoridades optaron por vender ganado para disponer del dinero necesario. Claramente necesario para pagar o para afrontar las obligaciones coloniales. Claramente, a mayor dotación de ganado de los caciques, mayores serían sus posibilidades en el mercado colonial y para conservar sus posiciones de liderazgo, en función de la redistribución que podían hacer internamente. Pero en ciertos casos los caciques pasaron temporadas en la cárcel pública de La Paz por quedar rezagados en el pago, incluso luego de haber enajenado parcelas de cultivo. La crisis demográfica producida por las epidemias se agravó con el ausentismo antifiscal, tan estudiado por la historiografía, y que fue parte de las estrategias organizadas por los caciques, ocultando a parte de sus tributarios. Además, en las primeras décadas del siglo XVII, los caciques utilizaron las herramientas provistas por el propio sistema de dominación y solicitaron revisitas para pedir nuevos recuentos poblacionales que esperaban que derivarían en la reducción de las tasas. Ariel analiza las revisitas y retasas de la década de 1620, presentando de manera muy clara muchísima información sobre el estado de los pueblos y sus ayllus, dando cuenta de un estado de pobreza generalizado, al mismo tiempo que existió una notable desigualdad entre los pueblos y dentro de ellos, que se podía medir sobre todo en la posesión de ganado. La mayoría de las revisitas no trajo resultados positivos y muchos pueblos las solicitaron sin que les concedieran nunca esos pedidos, lo cual se relacionaría con la falta de inserción de los curacas que solicitaron en las redes de poder político local y regional. En estos contextos tan duros, Ariel encuentra un relativo agotamiento de los liderazgos tradicionales. En el capítulo 4, los caciques, frente a las formas de la apropiación de la mano de obra nativa
el surgimiento de un nuevo liderazgo en Pacajes, se analiza a los caciques frente a la apropiación de la mano de obra, pero sobre todo enfatizando en la mita de Potosí, y se estudia entonces el contexto de surgimiento de un nuevo liderazgo en la región. En este capítulo hay una intencionalidad que los lectores agradecerán por explicar todo lo relativo a la mita, desde sus características, funcionamiento, cuantía, organización y vocabulario asociado. Ariel revisa desde las primeras formas de apropiación de la mano de obra entre las décadas de 1540 y 60, cuando las élites encomenderas combinaron renta de trabajo, especie y dinero. Con el virrey Toledo y la sistematización de la mita, los caciques ingresaron en un nuevo escenario porque debieron encargarse de la provisión de la mano de obra mitaya. Asimismo, apelaron a la justicia para morigerar las cargas y evitar el drenaje de la fuerza de trabajo, mientras la caída demográfica se sostuvo entre 1580 y 1630. Al mismo tiempo que fueron reconocidos como autoridades legítimas e interlocutores válidos, la selección de algunos caciques como capitanes de mita y de otros como alcaldes mayores de naturales en Potosí significó la instauración de niveles jerárquicos superiores a la estructura política nativa, generando nuevas dinámicas políticas. En este nuevo contexto, solo algunos pudieron extender su influencia y convertirse, como dice Ariel, en líderes de gran ascendencia, llegando a ser verdaderos malcus en términos andinos, esas piezas maestras en el armado de relaciones de poder colonial y con una posición mediadora que les abrió el campo para desarrollar prácticas estratégicas en beneficio propio y de sus sujetos. Ariel corrobora el fortalecimiento de la autoridad de algunos caciques del lago que, encumbrados en el escenario político regional de la mano de los nuevos oficios para la administración de la mita, representaron y protegieron a caciques de menor porte en coyunturas especialmente críticas. En las primeras décadas del siglo XVII se hicieron revisitas, como decíamos, y Ariel logra reconstruir los primeros pasos en esos contextos del liderazgo de una figura cacical profusamente estudiado por la historiografía, como fundador de un linaje de gran importancia y fama en el sur andino, pero sobre la que el libro aporta nuevas informaciones. Me refiero a don Gabriel Fernández Huarachi, cacique principal y gobernador de Jesús de Machaca, y 11 veces capitán de mita. Él se convirtió en una de estas piezas maestras en la reconfiguración de las alianzas regionales que propició el gobierno colonial. Como en los capítulos anteriores, se presentan casos concretos que ejemplifican las diversas situaciones descritas. Algunos se hallan ampliamente documentados y otros son sacados a la luz gracias al trabajo de interpretación documental que hilvana pistas como solo puede hacer quien es un enorme conocedor de los contextos y de todas las redes sociales y de poder local y regional, como evidentemente es Ariel. El capítulo 5 se titula muy elocuentemente Entre la conjura de los espacios prohibidos y una nueva religiosidad, el cristianismo aymara colonial. Acá se estudian las formas de la religiosidad, tanto las prácticas prehispánicas como las coloniales, vinculándolas con la construcción y reconstrucción de la legitimidad de los caciques en relación a sus años. Esto lo lleva a explorar el impacto de la evangelización y del proceso de territorialización de los agentes eclesiásticos en torno a las parroquias, en las creencias y en los criterios de legitimidad de los caciques, en tanto fueron mediadores entre la sociedad y las divinidades. Luego de repasar el accionar de las órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos y jesuitas, ya que fueron los primeros encargados de la conversión de los indios y de evangelizar partiendo de la desestructuración de los espacios de culto prehispánicos, Ariel analiza cómo a partir de las reducciones en pueblos de indios, el adoctrinamiento pasó a manos de los curas seculares y tomó forma en torno de las parroquias, donde se establecieron nuevas prácticas religiosas de las que los caciques debían ser ejemplo y que fueron la base para la reconstrucción de la autoridad legítima. Desde este momento, el ser buen cristiano fue un requisito indispensable para ser una autoridad legítima. Los caciques se convirtieron en activos participantes y organizadores
de las únicas fiestas permitidas, las del calendario litúrgico y las fiestas patronales. En esas celebraciones se visualiza el pacto colonial que Ariel nos descubre entre curacas y curas, ya que allí se permitieron prácticas no permitidas, como las llamadas borracheras y otros vicios, como las largas veladas con bailes, que también podían incluir adoraciones idolátricas disimuladas de las minas y los metales, por ejemplo, o imágenes religiosas utilizadas de modo profano. En este capítulo, Ariel presenta otra vertiente que asocia la religiosidad con la construcción de la autoridad cacical a partir de un exhaustivo trabajo sistemático de las informaciones contenidas en los libros parroquiales del registro sacramental, que le permite mostrar las conexiones entre autoridades, sus mujeres, otros familiares de los caciques con otras familias de sus ayllus, incluso forasteros, como modo de articular parentescos rituales que establecían vínculos de dependencia, compadrazgo, pero también daban cohesión social con la élite gobernante en los pueblos y extendían la esfera de acción de los caciques incluso más allá de sus ayllus y pueblos. Para terminar, Ariel propone una contribución de importancia al dar una lectura propia de la metáfora de los caciques como bisagras entre dos mundos que consagrara la historiografía desde la década de 1980. Incorporando un matiz que se sustenta en la cantidad de casos estudiados a lo largo del libro. Los caciques debieron traducir las exigencias coloniales en un lenguaje acorde a la lógica colectiva, pero al mismo tiempo no exceder los límites impuestos por sus seguidores. Este dilema determinó los márgenes de acción de los caciques. Así fueron, como dice Ariel, bisagras sociológicas que articularon instancias que traducían las prácticas de una lógica a otra. Los resultados fueron diferentes según los casos. Algunos caciques lograron regular el peso de la dominación, otros no. El poder de los caciques no fue discrecional y su límite estuvo condicionado por la reproducción del sistema de dominación. Las autoridades coloniales dejaron hacer a condición de que el cacique garantizara el mantenimiento del orden político a escala local, y a su vez el cacique debía garantizar el acceso y el control de los recursos de los ayllus, protegiendo la territorialidad étnica, calibrando los efectos disruptivos de la mercantilización y morigerando el impacto de las cargas coloniales. Es decir, que los márgenes de acción fueron difusos y complejos, pero también flexibles y cruzados por contradicciones, como estos capítulos vienen a mostrarnos. Felicitaciones, Ariel, por este gran libro. Espero que mi presentación les haya dado ganas de leerlo y que no se lo pierdan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermina. Vamos ahora a pasar a la segunda, ¿sí? Comentarista del libro, Roxana Bolsa II, como dije, doctora en antropología, investigadora independiente del CONICET y profesora de Sistemas Socioculturales 2 de la sección de Etnohistoria de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Así que bueno, Roxana, gracias por haber venido y te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar quiero decir que conversamos con Guillermina antes para no superponer demasiado los comentarios. Y bueno, quiero decirles que me alegra mucho compartir este encuentro para presentar el libro de Ariel, a quien agradezco la invitación a comentarlo. Y me alegra que sea en este espacio preciso, en este lugar, donde hace muchos años, en 1994, la historia colonial andina encontró un contexto de desarrollo con la creación del PROAL. Y especialmente a partir del 2004, cuando Ana María Presta asumió la coordinación por el fallecimiento de Enrique Tándeter. En aquel entonces, recuerdo, Ana María formaba a un grupo prometedor de estudiantes, tesistas y becarios. Entre ellos estaba Ariel Morrone y colegas, aquí presente también, que hoy en día destacan como investigadores y profesores y que fueron su gran orgullo como directora. Apenas un año después de su partida, me gusta pensar que ella nos acompaña en este momento, que de algún modo es parte de la celebración de presentar este libro. No solo porque a Ana María le gustaba celebrar estos logros, sino porque tuvo una fuerte implicación
académica y personal en los progresos de la investigación de la que este libro es resultado. En efecto, desde sus primeras páginas, Ariel nos deja saber que el libro es, en buena medida, su tesis doctoral, defendida en 2012. Sin embargo, la edición revisada capitaliza muchos de los avances realizados desde entonces. Al menos 15 artículos de su autoría posteriores a la tesis están listados en la bibliografía y sostienen la continuidad de sus preocupaciones con el tema de investigación. Tenemos entre manos entonces una obra en la que luce la reflexión, la complejidad en el tratamiento de los datos, una cuidada interpretación de la información y un aceitado manejo teórico y bibliográfico. Se trata de una obra meditada, muy elaborada, consistente y muy linda de leer además, porque la escritura es muy clara y es muy fluida. Bueno, pero veamos de qué se trata esta obra, un poco recuperando lo que dijo Guille. Quiero anotar que el título contiene todas las palabras claves del tema y el problema a abordar. Caciques en construcción, liderazgos y legitimidades en el lago Titicaca, Charcas, Virreinato del Perú, siglos XVI al XVII. El libro trata de los caciques, antes que del cacicazgo andino, de los sujetos, cuyas trayectorias recupera antes de que la institución en sí. Y, dentro de ella, problematiza las formas de ejercicio del cargo desde una perspectiva dinámica y flexible, es decir, en construcción. A eso alude la construcción. No hay una estructura fija que rigiera, mejor dicho, la institución, sino al contrario, un complejo proceso histórico es el prisma desde el cual es posible calibrar sus transformaciones y adaptaciones coloniales. Por su parte, el término liderazgos evoca la capacidad de negociación y el manejo de la autoridad, el grado de influencia sobre los otros, la agencia política concreta. Y la legitimidad alude a los fundamentos de su poder político y también a los respaldos internos y externos que le permitieron a los caciques actuar y perdurar. Los corregimientos coloniales de Pacajes y Humasuyus, antiguas marcas prehispánicas del altiplano del lago Titicaca, incorporadas al Estado Inca primero y a la corona española después, son los espacios geográficos y los territorios sociales y culturales donde vivieron estos caciques, en un periodo comprendido entre el siglo XVI y el XVII, como ya dije. Cierto es que sobre los caciques y los cacicazgos en el mundo andino colonial se ha investigado y publicado mucho, y el autor abreva positivamente en los aportes más destacados. No obstante, el enfoque que nos propone Ariel destaca por varios aspectos originales. En primer lugar, porque la investigación profundiza el análisis sobre una región manejando un número significativo de información documental disponible en los archivos, señalando lo que hay, entre comillas, los documentos que existen disponibles y lo que no hay. Y también mostrando cómo es posible reponer aquellas huellas vacías y las ausencias documentales. Más adelante voy a volver sobre este aspecto. Esto es importante porque los caciques de Pacajes y Humasuyus, abordados desde una óptica que pone el acento en la transformación de las formas de liderazgo, constituyen una muestra particular que dialoga con el modelo general de la posición de bisagra de los caciques enunciado por varios autores, entre ellos Thierry Sainz hace muchos años, ¿no? La mentada doble legitimidad que los sostenía y comprometía a la vez a cumplir con las demandas de sus comunidades y del régimen colonial. Dentro de esta propuesta, esta investigación focaliza en las experiencias concretas del ejercicio del liderazgo ante situaciones críticas y cotidianas, con mayor énfasis en relación con los propios, con sus respectivas comunidades, base de sustento de su legitimidad desde abajo, podríamos decir, o como el autor la denomina, la cara interna de la legitimidad. En segundo lugar, Ariel también profundiza en el armado de un marco teórico remozado, donde aparecen los autores y los textos clásicos y los más recientes, tamizado y vuelto a componer para generar un enfoque interdisciplinario que le permite dar cuenta del objetivo central de su investigación. Analizar, desbrozando dimensiones, la territorialidad y la religiosidad, y desplegando cada contexto histórico, prehispánico, colonial temprano, la inflexión toledana y el periodo post-toledano hasta 1650,
las transformaciones en el ejercicio del poder político de los caciques de la región, sus formas de reproducción y la construcción de estrategias alternativas para afrontar exigencias impuestas por el régimen colonial. Aquí el autor se sirve de los aportes de la etnohistoria clásica, de la arqueología y la antropología, pero también de la historia colonial andina, de las renovaciones de la historia del derecho y sobre todo de la geografía social o crítica, que le aporta herramientas para comprender las relaciones entre el territorio, la historia, los sistemas de creencias y de dominación. En el capítulo 1 vamos a encontrar ese andamiaje teórico hábilmente seleccionado para abordar el liderazgo étnico como problema. Una selección que permite remontar genealogías de ideas y aportes y precisar recortes propios. Comento solo algunos porque son muchos. Por ejemplo, es interesante que este armado elude acertadamente, a mi juicio, la discusión acerca del formato institucional del cacicazgo o curacazgo para la zona. Aquí no importa tanto la definición de la institución, reinos o jefaturas u otras tipologías posibles tomadas del acervo antropológico, sino comprender las lógicas culturales que hicieron posible llegar a ser un cacique. El ejercicio de sus funciones y del liderazgo en contextos que pusieron a prueba sus condiciones personales para el mando y que exigieron el despliegue de variados recursos. La noción de liderazgos étnicos para distinguir a los caciques cuyas trayectorias coloniales se analizan en particular, hace referencia a su subordinación política a instituciones, personajes y al aparato jurídico impuesto tras la conquista, una diversidad y complejidad de frentes de poder con los que los caciques habrán de relacionarse, mediar o confrontar según los contextos. Por otro lado, en este mismo capítulo se configura a la reciprocidad y la redistribución, mecanismos económicos, sociales y simbólicos de sustento y reproducción del poder cacical, bien conocidos, tradicionalmente asociados al control de recursos dispersos en distintos nichos ecológicos, desde una óptica diferente. Se los enfoca desde una perspectiva que lee o entiende los potenciales de cada recurso en función de tramas territoriales socialmente construidas e historizadas, donde el conflicto es parte de su dinámica. En este sentido, el autor plantea una novedosa vinculación entre territorialidad y legitimidad en la medida en que logrará mostrar, en el capítulo 2, cómo la conquista inca por un lado y la española por el otro promovieron unos procesos de reterritorialización, me salió bien, que afectaron de manera directa, en términos concretos, materiales, una de las bases de sustentación del poder cacical. Repensar esa dimensión territorial involucra también lo religioso, ya que los espacios se conciben como ritualmente marcados y sacralizados desde tiempos prehispánicos. En la relación nomos-cosmos, los caciques oficiaban como articuladores necesarios y privilegiados, mediando con las divinidades, cuyas potencias incidían en las prácticas sociales. La investigación dará cuenta, en el capítulo 4, como ya vimos, de las múltiples resignificaciones de la religiosidad andina a través de un proceso de evangelización, cristianización, que también obligó a los caciques a vincularse con la Iglesia y sus representantes para mantener su posición mientras participaban de la creación de un cristianismo aymara colonial. Y a propósito del rol articulador, mediadores o intermediarios culturales, de la posición de bisagra, desde donde los caciques ejercían su liderazgo, y cada tradición histórica ha elegido sus palabras claves en este tema, cabe destacar que el autor ha ubicado este tema clásico en los estudios andinos en relación a un problema mayor, el de la intermediación política en contextos de expansión imperial. Al pensarlo desde las lógicas de dominación y de gobierno indirecto, pone en primer plano a las élites locales y su necesaria participación, colaboración, contribución o coproducción en la fragua de las relaciones coloniales. Casos, ejemplos, estudios históricos hay muchos en el mundo, pero desde este marco, la investigación sobre los caciques de los corregimientos de Pacajes y Umasuyus va a mostrar la particular tensión inherente a su posición intersticial,
inestable y casi en jaque permanente por las demandas españolas y por los efectos que la misma conquista fue generando en las comunidades a las que lideraban y representaban. Siguiendo este enfoque, lo que el autor nos va a mostrar son las experiencias de liderazgo de varios caciques, de diferentes jerarquías, pero todos ellos con suficiente entidad como para que las fuentes históricas de su tiempo los hayan registrado, si bien no todos tienen el mismo rango de visibilidad. Y para eso recupera diferentes trayectorias, no solo las experiencias singulares de algunos de ellos, los más reconocidos por estar mejor documentados y trabajados, como los exitosos y enriquecidos Fernández Guarachi, sino también las de otros caciques, menos connotados, e incluso aquellos que se fueron empobreciendo material y simbólicamente, o los que terminaron encarcelados por acumular deudas de tributo. Ya en el capítulo 2, la minuciosa investigación sobre los dominios territoriales de los cacicazgos Pacatza demostró cómo distintas instituciones españolas, como la encomienda, el corregimiento, el pueblo de reducción y la capitanía de Mita, alteraron profundamente las relaciones de estas sociedades con sus territorios ancestrales, pérdidas y reacomodamientos, y afectaron igualmente, pero de manera diferencial, la legitimidad de los caciques. Estas constataciones van dando cuenta de las preguntas formuladas en el capítulo anterior, el capítulo 1, que son absolutamente pertinentes. Las cito. ¿Hasta qué punto podía regir la colaboración y a partir de qué punto surgían las impugnaciones o prácticas de resistencia frente al dominio colonial? ¿Qué sucedía a niveles inferiores de autoridad, allí donde la colaboración se dificultaba por la cercanía, de la gente del común? Cierra la cita. Preguntas como estas plantean el gran dilema que guían el desarrollo argumental de los capítulos 3 y 4. A mi modo de ver, el corazón de la investigación. Me parece que es así porque al abordar el periodo toledano y post-toledano cuenta con mayor número de fuentes históricas para analizar el problema. Padrones de tributarios, visitas, revisitas, cartas, pleitos, composiciones de tierras, actuaciones ante el Cabildo de la Paz, registros parroquiales, escrituras notariales. Son los registros más fructíferos para evaluar la situación de los repartimientos afectados por las reformas toledanas. El reduccionamiento de la población indígena, bueno, ya sabemos, ¿no? La tasación de los tributos y la monetización, la organización de la mita minera, y el rediseño político y religioso de la territorialidad nativa con los corregimientos y las doctrinas de indios. Esto es fundamental. Todas estas medidas operaron sobre colectivos ya diferencialmente afectados por las guerras de conquista, las guerras civiles, la baja demográfica y procesos de desestructuración varios. Es gracias al análisis paciente y meticuloso de esta información que podemos apreciar la variabilidad de situaciones, de matices y de tendencias, a través de cuadros que representan cómo fue variando la tasa en los distintos repartimientos, la población tributaria, los porcentajes de muertos y ausentes, los caciques a cargo de sus respectivos ayllus, los contingentes de mitallos, entre otras. La sistematización de la información y el procesamiento de los datos fortalece las argumentaciones que estos capítulos sostienen acerca de las difíciles condiciones que enfrentaban los caciques y permiten además comprender mucho mejor sus posibilidades y limitaciones en la toma de decisiones. La noción de estrategia, muy utilizada como parte de un paradigma que reconoce la agencia y la racionalidad de los sujetos históricos, en este caso la de los caciques, aparece multidimensionada después de analizar estos cuadros. Recomiendo mucho que los miren, los aprecien, porque efectivamente cualquier estrategia que los caciques decidieran implementar debían tomar en consideración todas las condiciones esbozadas y otras más, como las crisis o las coyunturas puntuales, sopesando además el carácter de los vínculos con los personajes decisivos, que siempre estaban alrededor, ¿no? Los corregidores y los curas doctrineros, quienes también actuaban según sus intereses y sus mandatos. Entonces, lo que sabemos de manera general acerca de la variedad y ambigüedad de las estrategias cacicales para cumplir con las demandas coloniales y preservar la reproducción de sus propios ayllus y comunidades,
adquiere una enorme complejidad al pensarlas a partir de las condiciones de estos repartimientos y de su transformación en el tiempo. Y a la vez, insisto, ofrecen un mejor panorama para comprender el éxito de algunos caciques y la fragilidad o la ruina de muchos otros. En las reflexiones finales, el capítulo 6, encontramos un resumen integrador de los aportes de la investigación desplegados en los demás capítulos, pero sobre todo una reflexión muy interesante acerca de la función que asumieron estos caciques bajo la dominación colonial, revisando el tradicional rol de bisagra que la historiografía les ha reconocido. Tomando en consideración tanto su carácter de garantes del ordenamiento político colonial como su necesaria representación de los intereses de sus comunidades, Ariel nos propone pensar esta figura de doble lado como síntesis de la traducción de dos lógicas culturales que los caciques producían y expresaban a través de sus acciones. Y aquí sí nos repetimos, porque evidentemente esta es una idea muy importante, porque el autor dice, en tanto bisagras sociológicas, muchos de ellos pudieron, y cito, actuar como válvulas de traducción polivalentes que regulaban de manera diferenciada, según sus posibilidades, el peso de esa dominación. Esa síntesis sostuvo un particular equilibrio de inestabilidades constantes y tensiones entre las lógicas comunitarias y colectivistas de los ayllus y las demandas coactivas y extractivas del régimen colonial. Hablando de síntesis, Germán Morón Reyes inicia la presentación del libro de Ariel con una referencia a la obra clásica de Steve Stern, traducida al español en 1987, muy conocida por todos nosotros, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Huamanga, hasta 1640, señalando que el aporte de este clásico se cifraba en, y cito a Germán, mostrar lúcidamente cómo hicieron frente las comunidades indígenas lideradas por sus dirigencias étnicas al desafío de la conquista europea. Creo que la lectura de esta obra marcó un antes y un después en la forma en que pensamos y comenzamos a entender, ¿no?, la forja de la sociedad colonial y en cómo calibramos la participación indígena en todo ese proceso. Recuerdo que esa lectura me impresionó muchísimo, hace muchos años. En particular, el recurso metodológico, el recurso al método dialéctico para explicar las contradicciones intrínsecas de la sociedad colonial, construida sobre la base de violencias y negociaciones. La dialéctica también explicaba la transformación en la historia, a partir de sucesivas resoluciones de conflictos que anidaban estructuralmente otros y que, desplegados, mostraban nuevos aspectos contradictorios en profunda conexión. También el libro de Stern fue pionero en plantear a la conquista como un desafío, ¿no? Está en el título. Un término que Ariel utiliza mucho también, aludiendo a una serie de contextos que pusieron a prueba las condiciones de liderazgo de los caciques. En suma, mi parecer es que el libro de Ariel muestra a las claras que el conjunto de desafíos, entre ellos las migraciones como retos, recordaba también, fueron constantes y enormes para estos articuladores. La casuística trabajada para esta región y la variabilidad de trayectorias reconstruidas hasta 1650 nos aleja de cualquier estereotipo y de reduccionismo simplistas. Realmente no debió ser nada fácil ser caciques en aquellos contextos. Bueno, un último comentario para cerrar y para no cansar más al auditorio, que el libro da para mucho, entonces podemos seguir acá conversando. Bueno, leí muy despacio el libro de Ariel, con mucha atención, pero mientras tanto leía también ficción en los archivos, relatos de Perdón y sus narradores en la Francia del siglo XVI, que recientemente se tradujo y editó en el país. El original es de 1987. Estamos volviendo. Sí. Yo estoy volviendo, lo demás no sé. La autora, como saben, es la célebre historiadora norteamericana Natalie Simone Davis, que a mí me encanta, porque muchas de sus investigaciones están permeadas por ciertas tradiciones antropológicas, entonces me resulta como familiar leerla, me gusta.
Así que durante un tiempo pasaba de los caciques pacajes, del altiplano con mal de altura y la Virgen de Copacabana a los estrados franceses, donde unos lejanos condenados por la justicia pedían perdón al rey para salvar sus vidas, evitar la cárcel, el destierro o la condena a galeras. Cambiar de libro en la misma semana o incluso en el mismo día no representó para mí ningún problema. Más bien, estoy acostumbrada a alimentar mi dispersión mental haciendo varias lecturas paralelas. Esto es un problema que tuve siempre, pero bueno, en fin. Bueno, el caso es que comenzó a parecerme que Ficción en los archivos tenía alguna sintonía con Caciques en construcción. Tuve que pensarlo, porque ni el tema, ni el contexto histórico, social y cultural, ni el tipo de fuentes trabajaba, tenían demasiado que ver entre sí. Tampoco los autores, o quizás sí, no sé. Habrá que pensarlo más. Ariel me fue dando pistas con su insistencia para pensar, digamos, cuáles eran los puntos en común, con su insistencia en las limitaciones que debió superar durante su investigación. Ariel hubiera querido analizar las voces de los tributarios, de la gente del común, los registros de los caciques de autoridad intermedia, los quilacata, reconstruir los consensos políticos logrados en los encuentros cara a cara con los caciques. Pero prácticamente ninguna fuente histórica visibiliza estos personajes o estas circunstancias de manera directa. A nuestro autor le interesaron no solo las figuras paradigmáticas como los Fernández Guarachi, sino sobre todo los otros caciques, aquellos que suelen estar subrepresentados. Lo mismo que Simon Davis se ocupaba de los sectores populares de la sociedad francesa en tiempos del Renacimiento. Los delincuentes, homicidas, los pobres, los artesanos, los campesinos, las mujeres. Recuperar para la historia esos colectivos silenciados es una preocupación que ambos autores comparten, cada uno con sus recortes y elecciones. Otro aspecto en común son los recursos que emplean para suplir esas ausencias documentales y archivísticas. Ambos manejan un caudal de información importante y tienen lecturas bibliográficas lo suficientemente eruditas como para reponer argumentalmente o deducir narrativamente aquellas situaciones o condiciones para las que no tienen fuentes. Fuentes específicas, ¿no? O sea, estos procedimientos que buscan reponer la dimensión de lo verosímil, de lo históricamente verosímil, logran su cometido. Convencen con la precaución de anclar las interpretaciones en una base empírica que, aunque incompleta, suele serlo siempre además, ¿no? Está muy trabajada, examinada desde muchos ángulos, constantemente revisada. Como historiadores, comparten además un fuerte compromiso con la investigación en los archivos. Siempre en plural, ¿no? No solamente porque trabajan en varios archivos, en distintos lugares y distintos países, sino porque los archivos, los fondos, sus colecciones tienen sus propias historias de dispersión, ausencias y sus lógicas respecto de qué preservan y cómo, obligando a seguir pistas como sabuesos, ¿no? Tras aquellos documentos que esperamos encontrar. Siempre esperamos encontrar algo más. Y en los dos casos se nota que los autores disfrutan el oficio que eligieron y la profesión de investigar sobre otros tiempos, otras sociedades, otras formas de pensar, de vivenciar las experiencias políticas y de enfrentar diferentes formas de opresión. No sé si este comentario hace cabal justicia al libro de Ariel. Recomiendo que lo lean y estoy segura que van a encontrar muchos más elementos para valorar, porque los hay, efectivamente. Simplemente no podía mencionar todo en esta presentación. Es un aporte muy importante, significativo, felicitaciones también. Agradezco al autor la oportunidad de leerlo y, por supuesto, el libro que me dio de regalo. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roxana. Y ahora entonces le damos la palabra a Ariel, ¿sí? Para comentarnos el trabajo que acá tenemos en presencia. Y bueno, esta larga trayectoria, como bien dijo Roxana, de trabajo conjunto en el PROAL, ¿sí? Con Ana María, que fue, bueno, ni más ni menos que una maestra para todos nosotros,
quieran o no, una maestra que nos enseñó el trabajo y la disciplina que tanto queremos. Así que Ariel. Gracias. Bueno, además de ser una tarde de celebración, es también una tarde de agradecimientos. Quería compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se armó este libro, ¿no? Bueno, además de agradecer a Guillermina y a Roxana por haber leído dedicadamente la obra y haber reparado en esos puntos que consideraron importantes para compartir esta tarde entre nosotros. También un agradecimiento muy grande a la distancia, le hablo a la cámara porque sé que están del otro lado, a los colegas del Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile, personificados en la figura de su coordinador, el querido colega Germán Morón, quien el día de su cumpleaños, el 10 de mayo del 2022, me propuso la edición de mi trabajo doctoral a través del convenio que esa universidad chilena tiene con la editorial Sindéresis, con sede en Madrid. Estábamos en Santiago del Estero con motivo de las jornadas interescuelas de historia y ahí fue cuando él propuso esta aventura, a la cual dije que sí, obviamente. Y bueno, le pedí que me diera un año para poder trabajar sobre el archivo original. Así que bueno, un agradecimiento grande para Germán y para los colegas del C, de la UBO. Un agradecimiento también muy grande a mi compañera Marina Negri, que está en casa cuidando a nuestro Felipe, porque sin ella esto no hubiera podido ser posible. Y una dedicatoria grande a la figura de nuestra querida Ana María, sobre quien hablaré ahora en un rato, ¿no? Bueno, como dijo Sergio muy bien, este es un libro que se gestó en este espacio, es una producción mía, pero como parte de un espacio colectivo, como lo es el programa de Historia de América Latina, que fuera coordinado por Ana María hasta el año pasado, en donde ingresé en el 2004 como un joven recientemente graduado, becario, para desarrollar mi tesis de licenciatura bajo su dirección, luego el doctorado y luego mi ingreso en la carrera de investigador científico del CONICET. Como dijo Guillermina, es importante enfatizar la importancia del financiamiento estatal para la ciencia y la tecnología argentinas, ¿no? A través de este tipo de subsidios para la investigación, ¿no? Entonces, una vez que volví de Santiago del Estero, dije, bueno, ¿cómo empiezo, no? Y me tuve que poner a leer no tanto sobre historia colonial, sino sobre procesos editoriales, ¿no? Hay toda una línea en las editoriales que es como, bueno, de la tesis al libro, ¿no? Una tesis no es un libro, entonces, ¿cómo hacer? Antes de empezar a reescribir, empecé a leer sobre cómo hacer un libro, básicamente, cosa que nunca había leído. Entonces, bueno, vi videos en YouTube, tutoriales, conferencias, para ver un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Y ahí me di cuenta que al PDF original, que tenía unas 400 páginas, tenía que hacerle como una serie de operaciones, ¿no? Entonces, historiográficas y editoriales, ¿no? Que eran necesarias para llevar adelante el proyecto. Por un lado, decidí suprimir lo que ya estaba publicado, o sea, desde el 2012, que fue cuando se presentó la tesis, hasta el 2022-23, se han publicado un montón de cosas de la tesis. Entonces, todo eso lo saqué. Ahora, lo que quedó no necesariamente estaba ordenado, ¿no? O sea, tuve que hacer como todo un trabajo de reorganización de lo que estaba inédito y una vez que lo reorganicé, tuve que revisar cómo había quedado, ¿no? Y actualizar en función de nuevos hallazgos documentales de esos últimos casi 20 años, no, 20 no, 10 años, avances de la historiografía y maduración de las ideas también, porque bueno, el Morrone que escribía el libro no es el mismo Morrone que escribió la tesis 10 años antes. Entonces, lo que quiero señalar también es que en esta versión lo que se puede ver más claro es la influencia, por ejemplo, de los estudios sobre la cultura jurisdiccional en el análisis de las estructuras políticas del gobierno colonial a escala local. Eso en la tesis, por ejemplo, no estaba. Por ejemplo, ver, digamos, los corregimientos de indios en esta clave y la agencia de sus corregidores. Del mismo modo, a la hora de analizar las bases ideológicas de la legitimidad interna de los caciques, los estudios sobre religiosidad local me permitieron repensar las formas que adoptó este cristianismo aymara colonial en un proceso de indigenización del cristianismo con un fuerte anclaje en las formas de la práctica de la religiosidad justamente a escala local, ¿no?
y que estaban también muy influidas por la práctica de la religiosidad cristiana popular de la península, ¿no? Y un poco para, no sé si criticar, pero relativizar la idea del sincretismo como la suma de A más B igual C, sino también como para pensar o repensar cuál es el cristianismo que llega al altiplano aymara, ¿no? Y cómo entonces ese cristianismo se aymariza en tiempos coloniales, ¿no? Y dan como resultado, digamos, la fragua de una forma colonial de religiosidad. Entonces, bueno, eso es lo que quería rescatar del proceso de cómo hacer de la tesis un libro, o al menos de cómo a mí me salió, ¿no? Digamos, me llevó todo el año 2023 y, bueno, en los primeros meses del año 2024, Ana María estaba dispuesta a hacer el prólogo, pero no pudo ser. Llegó a pedirme disculpas por no poder hacer el prólogo, o sea, hasta ese punto. Pero bueno, igualmente ella había leído el 95% de la obra porque había sido la tesis. Sí llegó a ver la portada, el diseño de portada lo llegó a ver y le gustó mucho, le pareció muy creativo. La foto, la de inteligencia artificial es la de adentro. La de la tapa es una foto real. Sí, de una colega boliviana, Gabriela de Otegui, que me la compartió, como dicen ellos. Y bueno, y ahí el trabajo con la edición a cargo de Federico García Blaya, que hizo el arte de tapa, pero bueno, ahí está. Pero sí Ana María llegó a ver la tapa y yo pude leerle en un audio de WhatsApp el párrafo dedicado a ella en la sección de agradecimientos, que eso no lo había leído. Hablando de su recuerdo y de su memoria, ayer el Instituto Ravignani publicó, a un año de su partida, una página en homenaje alojada en el sitio web del Instituto, en donde consta bueno, todo su recorrido y su obra completa, incluyendo la última entrevista inédita que en octubre del 22 es a instancias del área de comunicación del Instituto, Guillermina le hizo, en donde bueno, podrán encontrar en una... Es como reencontrarse con Ana María durante 1 hora y media, ¿sí? Y está bueno poder... entrevista más personal. Más personal que académica. Recuerdo de mi época de becario y de tesista con Ana María, la famosa anécdota de los bueyes, que la quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con cómo se cocinó esto. Y, bien, porque hay una alarma, una sirena. Después pues, lo va a editar María. Cuando pasó mi inglés tampoco. Está bien. Lo que quería contar, porque tiene que ver con el armado de la tesis en el proceso de formación profesional de nosotros como becarios. La anécdota de los bueyes consiste en lo siguiente. Yo venía escribiendo en el capítulo 3, en donde venía hablando de la dotación de recursos de los repartimientos revisitados, y yo en el texto de la tesis ponía, bueno, y este repartimiento, a diferencia de otros, contaba con 5 yuntas de bueyes muy importantes para el trajín de los bienes, ¿no? Porque los bueyes son los que llevan por todo el altiplano, y me agarran a María y me dicen, su escritor me dice, pero escuchame una cosa, me dice, ¿cómo se nota que vos sos un chico de departamento, no? Los bueyes no son para llevar la mercadería, los bueyes son para romper la tierra, ¿no? Como, ¿cómo se te ocurre escribir algo así? Me lo marcaba así con rojo, así, esto así no es. Bueno, hablando un poco de su estilo. ¿Y por qué no? Esa era su manera de formar gente, ¿no? También, ¿no? Pero que daba cuenta de todo lo que... O sea, podía hacer eso porque detrás y debajo de todo eso había un compromiso con la formación de nosotros como jóvenes investigadores, y que también es un poco lo que nosotros estamos continuando, y por eso está bueno, y celebramos y celebro también la presencia de muchos jóvenes investigadores acá, porque bueno, también son parte de su legado, ¿sí? Y bueno, y eso. Así, bueno, gracias por venir.